Acá y nos gozamos de estar en este lugar, recordando siempre la promesa que donde se reúne el pueblo del Señor, aún Jesús puso lo mínimo, 2 o 3, allí está Él, dice la Biblia. Pero gracias a Dios que hoy tenemos un grupo pues que estamos más que 2 y 3 y qué bueno es que estamos aquí reunidos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Bienvenidos sean todos ustedes. Siempre damos la bienvenida a los hermanos que se nos unen a nosotros en esta transmisión y damos gracias al Señor por estar juntos esta tarde acá. Voy a invitarles para que abran sus Biblias en el Salmo 42. Hoy hacemos un paréntesis en un sentido de lo que veníamos tratando acerca de la mayordomía del reino. Vamos a tocar un tema distinto y así es que voy a invitarles para que vayan a sus Biblias al Salmo 42. Nuestra hermana Ana María hizo alusión a ese salmo, es la canción que cantamos, la última, y vamos a estar de pie para que leamos el Salmo 42. Un salmo interesante que nos habla del tema de hoy, que lo titulamos la angustia del alma, es el tema de hoy. Vamos entonces a leer. ¿Qué tal si leemos juntos? Todos esos son 11 versículos. Vamos a leer el salmo completo. Así es que vamos a unirnos todos, vamos a hacerlo como un solo coro. Vamos a darle ese sentido a este salmo. Vamos a pedir al Señor en este momento, cuando vamos a leer su palabra, que Él nos hable. Siento en mi corazón que este mensaje va a hablarnos mucho por el contenido de este salmo, el mensaje de este salmo. Así es que confiamos en el Señor que así va a ser. Leamos juntos el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de las Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su canto estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vea usted que este salmo, este mismo texto aparece también en el versículo 5, así es que la misma pregunta aparece en el salmo, y es interesante esto porque hay un énfasis especial, y esa pregunta dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Vea la respuesta que dan en ambos versículos, en el 5 y el 11. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra preciosa que hemos leído esta tarde. Señor, como dice este salmo, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Necesitamos, amado Padre Celestial, que en esta tarde tú puedas utilizar este texto de tu palabra para hablar a nuestros corazones. He sentido como pastor traer este mensaje hoy a la iglesia, porque de alguna otra manera hay momentos en nuestras vidas donde nuestra alma, cual siervo que clama por las aguas, así también clamamos nosotros.
porque tenemos sed de ti, Señor, porque anhelamos que tu presencia poderosa nos asista siempre, nos guíe siempre, y que podamos nosotros sentir en nuestros corazones que ciertamente tu palabra nos alimenta, pero sobre todo tu palabra nos quita la sed que tenemos precisamente, porque es tu palabra preciosa, es tu palabra que fluye como río de agua viva para bendición nuestra. Padre, gracias por esta tarde, por este tiempo de predicación de tu palabra. Bendito sea tu nombre. Oro por cada hermano que está aquí y los que están fuera, Señor, que tú los bendigas y que nos bendigas a todos acá. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Yo no sé si usted sabía que el Salmo 42 es un salmo universal. Es tan universal que se ha tomado para precisamente llenar las necesidades del ser humano en el sentido de lo que significa precisamente cada aspecto de lo que el Salmo trata. Tiene que ver con nuestras necesidades. Y este Salmo ha sido tan popular que muchos compositores clásicos se inspiraron en ese Salmo para componer, por ejemplo, obras extraordinarias, como es el caso de Juan Sebastián Bach, este célebre compositor de música sacra, de música cristiana a través de los tiempos. Y hay una obra que él compuso que tiene que ver con la oración, cómo poder orar, cómo orar. Y incluso se le ha puesto música a esa obra, y ha sido, por supuesto, un salmo de mucha significancia. La palabra que se resalta en este salmo es la palabra alma. No sé si usted se dio cuenta al leer, pero aparece 6 veces la palabra alma. Yo soy de los que siempre creo que cuando hay una palabra que se distingue en un texto y que se repite y se resalta, hay que ponerle atención, porque por allí como que va el asunto. Por ejemplo, en las preguntas que formula el salmista, él dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía? Por ejemplo, el versículo que ahora les leímos, comenzamos a leer, él comienza hablando de esa pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿O te angustias, oh alma mía? Entonces, esa palabra se repite 6 veces en el Salmo, y por ahí pues podemos ver que es como que la idea central del texto. Y allí pues nuestro tema, la angustia del alma. Entonces yo quisiera animarles esta tarde para que ustedes mediten esto. Y otra vez, pensando en su propia condición, usted pueda decir: Señor, ¿qué cosas hay en mi alma donde yo necesito precisamente tu guía, tu dirección? Porque al fin y al cabo, como creyentes, pasamos por tiempos difíciles. Tiempos donde notamos a lo mejor cierto desánimo, notamos cierta preocupación, o notamos simplemente un dolor interno en nuestras vidas que necesitan, por supuesto, una respuesta del Señor. No se sabe a ciencia cierta si este salmo lo escribió David, aunque algunos, o la mayoría quizás, comentaristas, coinciden en que seguramente fue David. Si en efecto fue David el que escribió este salmo, acordándonos que David, la Biblia nos dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también tenemos el otro lado del asunto. ¿Cuál es? Que él fue un hombre con muchas, diríamos, situaciones emocionales muy fuertes. Se dice incluso que David pasó por depresiones muy grandes, y en un sentido en este salmo está reflejando esto. Pero hermanos, la Biblia está llena de hombres de carne y hueso que pasaron por situaciones difíciles y nos dan a nosotros, diríamos, lecciones. Aprendemos de esos hombres y esas mujeres los tiempos difíciles que pasaron, y al fin y al cabo pues esas realidades que enfrentaron, aún hasta pedirle al Señor, en algunos casos hasta Dios, que los matara. De eso tenemos casos. Por ejemplo, tenemos el caso de Moisés, que en varias oportunidades él se dirigió a su Dios presentándole su condición, su estado. Y por allá nos encontramos en Número, el libro de Número, capítulo 11, 12 al 15, donde él hace un reclamo a Dios, como diciendo: Dios, tú me entregaste a este pueblo, es un pueblo que murmura, es un pueblo que se queja, es un pueblo que no está conforme con nada, te entrego a ese pueblo. Y llegó un punto hasta decir que hasta le quitara la vida
por la situación que estaba confrontando con ese pueblo en ese momento. ¿Qué decir del caso de Elías, por ejemplo? El profeta, el gran profeta Elías, uno de los profetas más grandes de la Biblia, que en una ocasión mató a 400 profetas de Baal, él solo, dice la Escritura, y de repente lo vemos huyendo de una mujer, la malvada Jezabel, huyendo, dice, y yendo un día de camino, por allá se acostó debajo de un enebro y le dijo a Dios: quítame la vida porque no soy mayor que otros profetas. Y ahí uno puede ver que hay hombres, aún hombres muy cercanos a Dios, hombres de Dios, que se hicieron esta pregunta, se hicieron este planteamiento. ¿Qué decir, por ejemplo, de un Job? Nosotros conocemos tanto la historia de Job. Él llegó a decir estas palabras: ¿hasta cuándo, Dios? Estoy precisamente estos días leyendo el libro de Job, haciendo un estudio particular de Job, un estudio personal. Y me llama la atención la manera como Job, él lucha allí, porque no sabe lo que estaba pasando, no sabe lo que estaba sucediendo. Él no sabía que su enfermedad, lo que le vino, fue una apuesta que hizo Dios con Satanás. Y está sufriendo de esa manera, y se está preguntando: ¿por qué me está pasando todo esto? Mis amados, nadie escapa a los momentos de aflicción. Nadie escapa a los dolores del alma. Nadie escapa a los dolores del espíritu. Nadie escapa a esa parte emocional que llevamos nosotros como seres creados por Dios a su imagen y semejanza. Hay momentos cuando nosotros sentimos que ya no podemos más. Aflicciones, situaciones muy particulares, por supuesto, que vienen a nuestras vidas. Y eso nos hace, como en este caso del salmista, tocar fondo, por ejemplo. Él tocó fondo y llega a estas preguntas. Preguntas fuertes, preguntas difíciles, preguntas que nos hacemos nosotros también en algún momento de nuestra vida. Como es el caso de cuando él dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero qué lindo es esa misma respuesta que él da cuando dice: espera en Dios, porque todavía te voy a alabar. Espera en Dios porque hay tiempo, vendrá tiempo para seguir alabándote. Así que, mis amados, vamos esta tarde a trabajar en este salmo. Ubíquese, esté allí, sumérjase. Si le gusta tomar nota, tome nota, porque este salmo nos va a bendecir tremendamente en nuestras vidas. Y vamos a analizarlo esta tarde bajo esta consideración, la angustia del alma, según lo presenta el salmista. Vamos a ver, por un lado, las tres causas de la angustia del alma. Vamos a ver más adelante, hablando en ese mismo contexto, los tres sufrimientos del alma angustiada. Y al final vamos a terminar hablando de las tres salidas para el alma angustiada. Así es que tenemos un tremendo banquete en este salmo para que lo meditemos desde el punto de vista de lo que estoy diciendo, del sufrimiento, de la angustia del alma. Veamos entonces, por un lado, las tres causas del alma angustiada. ¿Cuáles son esas tres causas? Se las voy a dar en orden, porque aquí nos presenta el texto esto de una manera especial. Vayan al versículo 1, comenzando el versículo 1. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces aquí tenemos que la primera causa del alma angustiada es la ausencia del agua viva. Esa es la primera causa, la ausencia del agua viva. Nada es más desesperante, mis amados hermanos, amada iglesia, que la sensación de tener sed. Yo no sé si usted ha pasado en su vida. Yo pasé en una oportunidad un tiempo de sed y apenas fueron unas horas. Ahora imagínese, por favor, pasar un día sin tomar agua, pasar 2 días. Dicen los expertos que lo máximo que un ser humano puede aguantar sin tomar agua son 3 días. Después de eso ya no puede más. Una persona puede aguantar hasta 40 días sin comer. Es lo que se conoce incluso los ayunos. El Señor Jesucristo tuvo esa experiencia. Pero no puede pasar, según los expertos, más de 3 días, porque el cuerpo simplemente se deshidrata y es imposible que pueda entonces seguir viviendo. ¿Qué pasó entonces en esta historia? ¿Qué pasa en esta historia? Hay un animal que se llama, que el salmista dice, el ciervo. Lo distingue de esta manera, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas.
Ahora, cuando uno hace un estudio del Salmo, uno se pregunta ¿por qué el salmista presentó la figura del siervo, de este animal? ¿Cuál fue la razón? Y es interesante que cuando uno estudia, escarba, busca, investiga acerca de esto, se encuentra con esta sorpresa, por ejemplo. El siervo del cual se habla en este pasaje, él clama por esas corrientes de las aguas precisamente porque está en el desierto. Pero él tiene dos enemigos que lo persiguen. Es el enemigo externo, que tiene que ver con los depredadores que están buscándolo, por supuesto para comérselo, pero también el enemigo interno, la sed misma que él tiene. Entonces cuando él brama, cuando él clama, cuando produce ese sonido, es porque anhela encontrar esas aguas, esas corrientes de las aguas. Y es interesante, dicen los que comentan esto y los que conocen acerca de esto, que ese animal, cuando llega, por supuesto, a ese lugar y encuentra esa agua, esa corriente de agua, entonces él no solamente toma agua y se satisface, sino que literalmente se sumerge, se baña allí. Y la explicación es porque el agua tiene la propiedad, en este caso, de quitarle el olor que él tiene. Por supuesto que es el olor que buscan los depredadores para comérselo. Entonces tiene dos funciones el agua allí. Satisface su sed, pero también lo protege precisamente de los depredadores. ¿No es interesante que el salmista dice, así como ese animal clama o brama por las corrientes de las aguas, así también mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, no cualquier Dios? Y es interesante que él resalta precisamente eso en este pasaje, ¿no? Dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El deseo de su corazón es precisamente por esas corrientes de agua. Es una desesperación donde el alma se abate, donde se turba dentro de él, porque no encuentra esa agua viva. Y hermanos, cuando uno lee un pasaje como este, se pregunta, ¿qué le estaba pasando al salmista? ¿Por qué situación estaba pasando? La comunión con Dios es el asunto de mayor placer para el alma, como lo es el agua para el cuerpo. Eso era lo que estaba sucediendo con él. Él sentía que estaba perdiendo la comunión con Dios, la relación con Dios, estaba alejado de Dios. Y ahora está clamando de esa manera porque anhela, desea volver a esa comunión que tenía antes con Dios. Muchas veces en la vida espiritual, mis amados hermanos, debemos llegar a este punto y preguntarnos, ¿tiene mi alma sed de Dios? ¿Siento realmente el deseo de buscar a Dios? ¿El deseo de amar a Dios? ¿El deseo de tener comunión con Dios? ¿Hay eso en mi vida? ¿O acaso mi vida cristiana no pasa de ser una rutina constante? ¿Es lo mismo todo el tiempo? Debemos preguntarnos a la luz de esto. El versículo 2 dice, nos da otra razón. Y es sentirse lejos del Señor. Mire lo que dice el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, otra vez. Pero no cualquier Dios, como dije, de Dios vivo. Entonces se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es interesante la manera como el salmista entonces va narrando esto. Como dije, si fue David quien escribió este salmo, ya sabemos lo que él había dicho respecto a este asunto de la casa de Dios. Por allá nos encontramos en el Salmo 95:1 y versículo 6 que él dijo, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Dios, nuestro Hacedor. Él dijo eso porque él era un hombre que adoraba a Dios. Era un hombre de comunión con Dios. Pero en este salmo, él siente que la comunión con Dios se ha roto. Que hay algo, sucedió algo. Por eso entonces dice, y está en esa desesperación, mientras va hablando de su dolor agobiante, exclama como lo hizo el Señor desde la cruz, diciendo, Dios mío, mi alma está abatida. Así como Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él dice, Dios mío, mi alma ahora estaba abatida en mí. Y amados hermanos, un dolor físico no puede nunca ser comparado con el abatimiento del alma. Déjeme explicar esto. Hay dolores físicos que usted y yo los superamos con una pastilla, por ejemplo, con cualquier medicina. Los médicos cada vez más se especializan en enfermedades.
y de repente pues uno va al médico si tiene alguna situación de una operación y es operado, y aquí estamos. Hace unos meses atrás me operaron, ustedes saben, y aquí estoy. Pero hay un dolor, hermano, hay un dolor que no es tan fácil de calmar a menos que sea Dios quien lo calme, y es el dolor del alma. Ese dolor interno, ese dolor donde yo siento que hay algo que está allí, que me ha dolido tanto, que me ha afectado tanto. Era el caso del salmista. Y en esa turbación del alma, en el caso de él, vienen los recuerdos de las bondades de Dios. Y esto le toca más, porque un creyente sin la comunión con Dios otra vez es como un siervo que va clamando por aguas en el desierto, que va clamando por encontrar aquellas corrientes que van a satisfacer su sed. Así también el salmista nos dice que es nuestra alma cuando tiene sed de Dios. Bendita sea la sed que produce Dios en nuestras vidas. Bendita sea esa sed que nos mueve, que nos impulsa a buscarle, a conocerle y a estar en esa más íntima relación con Dios. Otra vez, como dije antes, usted necesita revisar cada día si usted tiene esa sed de Dios, si Dios está produciendo esa sed en usted para que precisamente tenga esa relación con el Señor. El versículo 4 nos da la otra razón, hablando precisamente de las tres causas de la angustia. Mire lo que dice el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Otra vez la palabra alma. Dije que se repite 6 veces. Derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Este es uno de los textos que corrobora, según los especialistas y comentaristas, que este salmo es de David. Porque si alguien conocía muy bien la casa de Dios, si alguien sabía cómo dirigir en la casa de Dios, era el salmista. Él era un músico. Él era un hombre que fue consagrado, aparte de ser rey y un gran guerrero. Era un gran músico, era un gran director, era un hombre, un gran adorador. Obviamente lo fue David. Así que el hombre que escribe este salmo está sumido en un gran abatimiento, llevándolo a evocar una profunda nostalgia de algo que anhela que vuelva a suceder, que vuelva a ocurrir. Hay una remoción interna cuando se evoca el pasado y por supuesto se compara muchas veces con el presente. En la vida nuestra somos muy dados a recordar el pasado. Los que hemos inmigrado a un país como este, por supuesto nos acordamos de dónde venimos. Nos acordamos de nuestras raíces. Nos acordamos de nuestro pueblo. Nos acordamos de lo que éramos en nuestros países. Y por supuesto, al acordarnos de lo que éramos en nuestros países y al saber lo que estamos haciendo acá, esa nostalgia se hace más fuerte, sobre todo cuando estamos haciendo cosas que de repente no son las que nos gusta hacer. De repente en mi país yo era un ingeniero donde pues era el que dirigía las obras de las casas, pero aquí en este país estoy como un obrero construyendo casas, así de simple. O de repente en mi país yo tenía mi propia oficina, pero aquí en este país estoy limpiando oficinas. Y así comienzo a ver, y yo digo, y seguramente vienen esos momentos, en mi país era esto y era esto otro. Y esa situación nos trae una gran nostalgia. Y muchas veces nos quedamos en esa nostalgia y hasta no avanzamos porque precisamente esta es la realidad que vivimos acá. El salmista, interesante que él habla de ese tiempo cuando dirigía a la gente, cuando los llevaba, cuando ellos eran conducidos por su dirección como hombre de Dios. Pero ahora se da cuenta de que no está haciendo eso, le hace falta eso. Mis amados, vivir de los recuerdos es cargar con un pasado a cuesta. Ciertamente algunas experiencias de nuestros años pasados pudieran ser mejores que las de hoy. Pero la vida no se detiene. El tiempo sigue y avanza. Y nosotros tenemos que insertarnos de tal manera en el tiempo de hoy para decirle, Señor, no quiero vivir de las nostalgias. Ahora es el presente. Ayúdame a vivir ahora esta realidad. Pero en el contexto del cual estamos hablando, el salmista anhela eso.
Y ese anhelo sí debemos nosotros tenerlo. ¿Cuál es ese anhelo? Pues allí cuando él dice, me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, la conduje a la casa de Dios. Ese anhelo, esa nostalgia, ese deseo sí debe ser constantemente en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con lo que Dios quiere que seamos y que hagamos para Él. Es precisamente la conducción de la gente a la casa del Señor. En ese contexto debemos verlo así. Hay una nostalgia entonces que debe alimentar mi espíritu más, no en el sentido de un recuerdo que no puedo hacer otra cosa porque ya pasó, pero sí desde el punto de vista de las cosas que puedo hacer ahora, obviamente para el Señor. En ese sentido, cuando las cosas no salen como quería, puede atacarnos una frustración y se abate el alma. Eso produce un estado de conmoción interna, y es lo que el salmista está evocando, está planteando, pero que nosotros como hijos de Dios debemos entonces considerar que la nostalgia en este caso debe producir en nosotros no un recuerdo negativo, sino saber entonces que lo que ahora estoy acá, lo que vivo ahora, debo vivirlo por supuesto para mi Señor en ese sentido. Voy al otro aspecto, son los 3 sufrimientos del alma angustiada. Les he hablado de las causas, ahora les hablo de los sufrimientos, los 3 sufrimientos. Concretamente, ¿cuáles son esos sufrimientos? Vayan al versículo 3 ahora. Lo salté para que volvamos allí, el versículo 3. ¿Tiene su Biblia? ¿Me está siguiendo, hermano? Así es. Entonces, versículo 3, ¿qué dice? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Por cierto, en este salmo hay como 7 u 8 preguntas. Además de la palabra alma, que se resalta mucho, hay esta cantidad de preguntas que son muy interesantes. Este versículo, pensando por ejemplo en la declaración, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Digo que este versículo pareciera contradecir una canción popular. Yo no sé en qué año fue, si usted la recuerda, que decía, ni una lágrima más. Y la verdad es que este salmo nos dice otra cosa. Porque si algo es real en la vida de un ser humano son las lágrimas. A lo mejor usted en este momento está de alguna u otra manera pasando por ese valle de sombra, de muerte, de dolor, de tristeza y ha tenido que llorar o está llorando porque hay algo en su vida que ha amado mucho, que ha querido mucho y no está, por ejemplo, o otra situación que esté pasando. Pues este salmo nos da el primer sufrimiento. ¿Cuál es el sufrimiento? El alimento de las lágrimas. Dice, fueron mis lágrimas, y es interesante este detalle, mi pan de día y de noche. No está diciendo fue la comida de ovejas u otra cosa mi pan, sino las lágrimas. ¿De qué está hablando el salmista? ¿Por qué él se expresa de esta manera? Este versículo entonces habla de tristeza. Hay lágrimas de tristeza, hay lágrimas de rabia muchas veces, hay lágrimas incluso de despecho, pero sobre todo hay lágrimas también de alegría y admiración. En este caso el salmista, las lágrimas del salmista son por una razón muy especial, la que viene analizando en el contexto. Su alma necesita de la comunión con el Señor y por eso entonces él no encuentra eso en su vida y se alimenta de sus propias lágrimas. Aquí tenemos a un hombre llorando, pero llorando intensamente. Él llora de día y también de noche. Su ser fue estremecido por abundantes lágrimas, cuyo origen pudo ser un quebrantamiento de espíritu. Algunos dicen, coincido en eso, que David llegó a esa condición cuando su propio hijo Absalón comenzó a perseguirlo y quería matarlo. Y él, por supuesto, al verse que obviamente eso fue resultado también de su pecado, lo que él sabía que le estaba pasando, que su propio hijo lo esté persiguiendo, y entonces llegaron esos momentos donde él estaba llorando
de impotencia porque no podía hacer otra cosa. Él no podía matar a su hijo y podía hacerlo porque era un guerrero, pero no podía hacer eso. E incluso ordenó que no lo mataran, aunque Joab posteriormente sí lo hizo. Y ya conocemos esa historia. Mis amados hermanos, ¿se ha alimentado alguna vez solo de sus lágrimas? ¿Han sido ellas su pan de día y de noche? Es interesante que la Biblia describe el llorar por la noche y la alegría por el día. Y hay situaciones donde el llorar sustituye el alimento. Hay un abatimiento del alma que pareciera no tener consuelo. Hay momentos en la vida donde usted, por más que quiera consolar a alguien, no puede consolarlo. Y la única manera como la persona puede desahogarse es eso, es llorar, es llorar. Por eso el salmista utiliza esta expresión. Sin embargo, la promesa para quien llora en su soledad es que el Señor convertirá sus lágrimas en gozo. Dice Isaías 61:3. Pero además de eso tenemos la promesa de que muy pronto ya no habrá más lágrimas. Apocalipsis 21:4. Porque Dios enjugará todas las lágrimas de sus hijos. Y ya no habrá más llanto, ni habrá dolor. Pero mientras esperamos ese día, entonces también la Biblia dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Hablando entonces de que en el caso del cristiano, en el caso de un hijo de Dios, sabe dónde van esas lágrimas. Sus lágrimas no salen en vano. Sus lágrimas no surgen por casualidad. El mismo Dios entonces se encarga de tomarlas en consideración cuando dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Las lágrimas son reales y el abatimiento del alma tiene los conductos lagrimales como ese escape. Dios hizo las lágrimas para el desahogo interno, para que salgamos de esto, por supuesto. Ahora, interesante que en el mismo versículo 3, aparece la pregunta. Y esa pregunta tiene que ver también con el sufrimiento. ¿Dónde está tu Dios? Ahora, yo quiero que me sigan, por favor, en esta parte, porque es muy interesante ver lo que el salmista está aquí diciendo, preguntándose. ¿Dónde está tu Dios? La gente le pregunta: ¿dónde está tu Dios? Aquella pregunta de los adversarios dirigida al salmista acentuaba más el abatimiento de su alma. El salmista vivía oprimido y una de las causas eran las burlas. Y por supuesto, hasta la forma como lo ridiculizaban, preguntándole acerca del Dios y diciéndole: bueno, pero si tú eres un hijo de Dios, si tú dices ser un creyente, ¿dónde está tu paz? ¿Dónde está tu tranquilidad frente a una situación como esta? Hermanos, quiero decirles lo siguiente en este sentido. En una crisis del alma es donde se pone a prueba el temple de un cristiano, de un hijo de Dios. Y si alguien no es capaz de soportarlo, revelando su debilidad ante los que no saben de las bondades divinas, entonces el reproche de otros para nuestra fe es muy grande, es muy fuerte. Por ejemplo, algunos, como si fueran enviados del mismo Satanás, van a llegar y te van a decir cosas como esta, por ejemplo, frente a una pérdida, por ejemplo, de tu trabajo, una pérdida de un negocio, una pérdida de un ser humano, cualquier pérdida que tengas, te van a preguntar: ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? ¿No dice que eres un hijo de Dios? Entonces, ¿por qué no demuestras eso? Como si el hecho de que seamos hijos de Dios no nos permitiera llorar, no nos permitiera sufrir. Pero es todo lo contrario. Cuando nosotros, precisamente como hijos de Dios, frente a esas situaciones que se nos escapan, que vienen de momento, y lloramos y sufrimos, y aun cuando los demás se burlan de nosotros, entonces al final reconocemos que ese abatimiento del alma, que tiene que ver con esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? Nosotros sí sabemos dónde está nuestro Dios. El creyente sí sabe dónde está ese Dios. Los burladores, en efecto, se expresan de esa manera. Pero nosotros tenemos el consuelo de nuestro Dios. El creyente sí sabe dónde está su Dios, la fuente final de su consuelo. Él sabe que su Dios no se ha perdido. Tu Dios no se ha perdido. De manera que la pregunta entonces: ¿dónde está tu Dios? Otra vez, el creyente sí sabe dónde está su Dios. Y aun cuando está sufriendo, aun cuando tenga ese dolor en su corazón, él sabe
¿dónde está su Dios? La otra es en el versículo 7, el otro sufrimiento. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este es un cuadro realmente, diríamos, un cuadro gigantesco de sufrimiento. Aunque el salmista no vivió la misma experiencia de un Jonás por allá, en el libro de Jonás, su condición emocional y espiritual fue como si anduviera en un descenso continuo, así como Jonás fue lanzado a lo profundo del mar, y en ese descenso, entonces, él después va a describirlo. Aquí el salmista está consciente de eso y dice, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí como si fuera algo demoledor. Ha sido tan grande la prueba, tan difícil lo que estoy viviendo, que eso es lo que él expresa de esta forma. ¿Qué estaba pasando con el salmista? En medio de todo, él, al parecer, él era la causa de sus propios males, hablando en el contexto. Cuando le preguntamos a nuestra alma, ¿por qué te abates o te turbas dentro de mí? Debemos también preguntarnos, ¿qué hice? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué he llegado a esta condición? A lo mejor vamos a descubrir que muchas de las cosas que nos pasan, nosotros también somos responsables. Una cosa es el sufrimiento externo, una cosa es alguna noticia que me impacta mi vida, algo que no estaba preparado, me pone en esa condición y lloro por eso. Pero otra es cuando hay situaciones en mi propia condición que me inducen a esto. Si las ondas y las olas están pasando sobre nuestra vida, ¿por qué no buscar en el interior aquello que retiene la bendición del Señor? Jonás sabía que él era el responsable de aquellas ondas que pasaban sobre su vida. Mis amados hermanos, Dios no ha cortado su brazo para bendecirnos. No lo ha cortado. Pero también el profeta decía, a lo mejor hay situaciones en tu vida que te mantienen separado de Dios, precisamente por esa condición. Algunos sufrimientos los provocamos muchas veces nosotros. Sería bueno que los revisáramos. Y por último, vamos a ver las 3 salidas entonces. Yo creo que esta es la parte que nos interesa verlo en este salmo. Hemos hablado de las causas, hemos hablado del sufrimiento como tal, pero ahora vamos a ver las 3 salidas. ¿Cómo sale el salmista de esta situación? Esta es la parte que nos gusta. Vayan al versículo entonces, tanto el 5 como el 11, para que veamos la pregunta. La pregunta de ese salmo y la respuesta, dice, espera ¿en quién? En Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Fíjense que el salmista no está diciendo, espera para el año 2024 que va a haber otra elección en este país. No está diciendo eso el salmo, ¿verdad? Y que tengo la esperanza de que las cosas van a ser diferentes, pero no está diciendo ese salmo. ¿Qué me dice el salmo? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él se pregunta, ¿por qué te turba su alma mía? ¿Y por qué esa conmoción interna? Como bien lo expresa él en el 11. ¿Por qué te abate su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Él le hace la pregunta a su alma, pero interesante que también responde a esa pregunta. Y aquí está la respuesta. La respuesta es esperar en Dios. El hombre que escribe este salmo está profundamente abatido, pero sabe que todavía no se ha determinado todo. No se ha acabado todo en su vida. Es por eso por lo que en medio de sus intrigantes preguntas como estas, él se responde de esta manera. Hermanos, aquí yacen todas las respuestas a nuestras desesperadas preguntas acerca de por qué se abate nuestra alma. Alguien dijo lo siguiente: el camino para olvidar nuestras miserias es recordar al Dios de nuestras misericordias. Y a eso decimos amén. Esperar en Dios es exactamente el camino correcto de regreso. No importa cuál sea mi situación, no importa cuál sea mi sufrimiento, regresar a Dios o esperar en Dios en este caso es lo que nos corresponde a todos nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, al final Dios no nos dejará postrado para siempre en esa condición. Dios nos levantará. Es su promesa. Esa es la realidad de la palabra. Por lo tanto, nos levantaremos. Cualquier otro atajo que tomemos
entonces, hablando en este contexto, es invitar a una derrota segura en la vida. No se anticipe a lo que ya Dios tiene preparado. Si usted está pasando por una prueba, por una circunstancia como esa, si sus lágrimas son profusas, son muy grandes, le aseguro de que Dios está trabajando en esas lágrimas para traer una bendición mayor. No lo va a dejar en esa condición. Aunque sienta el abatimiento de su alma, no haga nada que interrumpa el plan de Dios. Siga esperando, hermanos. Sigue esperando. Porque su Dios conoce por qué está llorando. Porque hay dolor en su corazón. A Él no se le escapan sus lágrimas. Sobre todo si sus lágrimas tienen que ver con algo que le falta a su vida. O algo que ha perdido en su vida. Dios está allí. No ayude a Dios en su plan. Isaías 28:16 dice que el que cree no se apresure. Interesante ese texto. El que cree no se apresure. O sea, deje que Dios trabaje. Muchas veces nos apresuramos nosotros y queremos ayudar a Dios. No ayude a Dios. Si usted está sumergido en ese momento, en esa situación, pues sigue esperando porque su Dios está trabajando. ¿Sabe lo que me encanta de lo que dijo Jesucristo? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Qué tremenda declaración bíblica esta. Dios nunca deja de trabajar y su Hijo se une a ese trabajo para bendición de nuestras vidas. En ese contexto, entonces, la espera en Dios no nos deja sin respuesta porque Él sigue trabajando. En segundo lugar, confiar en su misericordia. Versículo 8. Me encanta esta parte. ¿Qué dice el versículo 8? Mire lo que aparece en su texto. Pero de día mandará Jehová, ¿qué cosa? Su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Qué extraordinario entonces que el salmista, en medio de su abatimiento, en medio de su condición, él ahora dice estas palabras. Él tiene una gran confianza en su Dios. Cuando el desánimo se apodera de nosotros, será bueno recordar el gran amor de Dios, que según este texto dice, de día mandará el Señor su misericordia. Nosotros solemos decir siempre este versículo de Lamentaciones 3, creo que 23, que dice, por tus misericordias o por tu fidelidad no hemos sido consumidos, o tus misericordias. Pero al final dice, y porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Solimos decir eso y decimos eso. Pero hermano, a la hora de las pruebas, las dificultades, se nos olvida eso. Ese texto sigue siendo real y vigente. Aquí el salmista nos está diciendo que de día Él va a mandar esas misericordias. Yo siempre digo que las misericordias de Dios no vienen, no están como reciclajes o como están como guardadas allí del día anterior. El Señor siempre tiene un pan fresco para nosotros cada mañana. Él no tiene una nevera donde guarda las cosas del día pasado. Simplemente Él las tiene nuevas. Y así son sus misericordias. ¿Qué dice el texto? De día mandará el Señor sus misericordias. La Biblia relaciona las misericordias de Dios con las mañanas. Así lo dijo el profeta. ¿Por qué esta aseveración? Porque se trata de una provisión oportuna, temprana, antes que comencemos el día. Bien, entonces pudiera usted estar pasando por un estado de desánimo, incluso de depresión, de acuerdo con el tono de este salmo, pero nunca faltarán las misericordias de Dios para levantarlo de su estado, para sacarlo de esa condición. Las misericordias de Dios van a venir a su vida y van a venir cada mañana. Todos los días usted va a experimentar esas misericordias divinas. En el versículo 5 y 11 el salmista, él dijo, salvación mía y Dios mío. Si bien el salmista pareciera sentirse abandonado por Dios, nunca deja de creer. Y esto es el asunto, hermanos, en nuestras pruebas. Podemos estar allí pasando por ese momento tan difícil, pero ¿sabe qué? Nunca deje de creer en Dios. Nunca deje de creerle a Dios. Él tiene la respuesta para su condición. Pudiera ser que andes enlutado por la opresión del enemigo, pero el día
mandará el Señor su misericordia. Pudiera ser que algunos te pregunten, ¿dónde está tu Dios? Pero de día mandará sus misericordias. He aquí la medicina para tu alma abatida. Nada es más suficiente para el alma como las misericordias de Dios. Me bastan sus misericordias y le basta a usted sus misericordias. Finalmente, la otra salida que el salmo o el salmista presenta está en el mismo versículo. Y de noche su cántico estará conmigo. Sígame por favor en estos últimos minutos mi mensaje para que entienda la esencia de lo que esta palabra es para su vida. ¿Qué dice esa parte? Y de noche su cántico estará conmigo. Y agrega, y mi oración al Dios de mi vida. Uno comienza entonces a ver a un hombre que va increciendo, como dicen los italianos, que va subiendo, aun cuando está desesperado, aun cuando está abatido, va cruzando las ondas, va saliendo de eso y al final llega diciendo esto: por las mañanas me acompaña tu misericordia, pero cuando llegue la noche, ¿qué pasa en la noche? Ya no hay más lágrimas, hay un canto, hay una oración que hago a mi Dios. ¿Siente usted que su alma está abatida y turbada? Entonces levántese en alabanza a su Dios. Ninguna medicina cura más rápido el desaliento de un cristiano que cuando se levanta para alabar a su Dios. Eso está comprobado y la Biblia nos habla de eso. Porque si hay alguna hora cuando el desánimo, la soledad y la melancolía trabajan en nuestras vidas, es precisamente en las noches. Es allí cuando nos acostamos, cuando vienen todos los recuerdos del día, cuando vienen todas las preocupaciones, cuando viene todo eso. Es como si llegara todo junto. Pero mire lo que dice el salmista. En lugar de seguir llorando, entonces yo estoy alabando a mi Señor, adorándolo. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Silas le dieron una tremenda paliza por predicar el evangelio? Y lo metieron allá en lo más profundo de la cárcel. Y en lugar de quejarse, en lugar de estar llorando, dice que alababan al Señor en la medianoche y los presos les oían. Estaban pasando por una prueba que quebrantó, por supuesto, su cuerpo, no su espíritu. Sin embargo, ellos estaban adorando al Señor, alabando al Señor. ¿Qué sucedió entonces? Dios trajo el milagro de librarlos con un potente terremoto. Hermano, el Dios que obró ayer sigue siendo el Dios que obra hoy. Si usted está pasando por estos tiempos donde su alma está turbada o perturbada, déjeme decirle que Dios no ha terminado contigo. Pero debes tomar acción en tu vida. Ya no llores más. Alaba y ora a tu Señor. ¿Cuál va a ser el resultado? Aquí está el resultado. El salmista está buscando una esperanza llena de júbilo. Por lo tanto, esta es una oración cantada y una oración suplicada. Una canción al Dios de mi vida. Es lo que le está diciendo. Es decir, una canción rogando por su vida. Nosotros necesitamos, al llegar a esta parte final de este mensaje, decir como dijo Job, cuando en la medianoche de su vida, también pasando por situaciones difíciles, él se preguntaba, ¿dónde está mi Dios hacedor de los cánticos de la noche? Y él llegó a esa conclusión: aunque mi abatimiento es muy grande, hay un Dios que hace canciones en las noches. Y esas canciones son las que quiero cantar. En la intimidad de mi ser, en la angustia de mi ser, quiero cantar esas canciones. Apreciado hermano, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué andas como enlutado todo el día? ¿Dónde está el Dios todopoderoso que cambió tu vida? ¿No te ha declarado su amor eterno? ¿Acaso no te ha dicho que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿En quién has confiado? ¿Por qué temes lo que te puede hacer el hombre?
Observa que el salmista, después de predicarse a sí mismo, dijo: espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que predicamos, que proclamamos. Ese es el Dios que surge de un texto como esto. Es verdad, el salmista está abatido, su alma está abatida, pero ¿sabe qué? Él ha dicho esto: espera en Dios, alma mía. Le dice a su alma: ¿sabe qué, alma? Estás turbada, pero ¿sabe qué? Espera en Dios. Porque mi Dios todavía no me ha dado su respuesta. Por lo tanto, la espero. Y su respuesta viene para mi vida. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Y quizás podemos decir con el mismo salmista cuando dijo: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Porque la angustia del alma es como una cárcel. Estás allí en esa condición. Pero entonces el Señor se mueve de tal manera en tu vida y te lleva a esa parte donde te dice: hijo mío, me perteneces. Tú eres de mi propiedad. Por lo tanto, alaba mi nombre. Y al alabar mi nombre, entonces tú verás la victoria que viene de parte del Señor. ¿Qué turba tu alma en esta tarde? ¿Qué es lo que angustia tu ser? ¿Qué cosas hay en tu vida que sientes que no avanzas, que sientes que hay algo que está impidiendo el recuerdo, alguna situación personal, familiar, alguien fuera de tu entorno, que está en tu país, una situación que no puedes en este momento solucionar? Está turbada tu alma. Pero el Señor dice: espera. Esta palabra dice: espera en Dios, porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Amén. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Cuando estaba preparando este mensaje, de última hora, por cierto, porque hoy tenía que predicar otro hermano, vino a mi mente este hecho indiscutible de que hay momentos en nuestras vidas donde tocamos fondo, hermano. Tocamos fondo. Sentimos que ya como que no podemos. Nuestra alma se desgarra. Hay algo que no podemos hacer. Por eso lloramos. Por eso el salmista habla del lloro. Pero ¿sabe qué es lo lindo de este salmo, hermano? Este es un hombre que termina en victoria. Este hombre no termina derrotado. Pasa por ese tiempo, pero termina en victoria. Al final, cuando él dice: espera en Dios, espera en Dios. Ahora te pregunto esta tarde para orar por ti. Si tu alma está perturbada o está turbada, está angustiada, que es el tema nuestro, ¿dónde pones tú tu esperanza? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Quién dirige, quién gobierna tu vida? Pues del Dios que te ha hablado en este pasaje es el Dios del salmista, un Dios todopoderoso. Es verdad que él comenzó diciendo: como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, ese Dios vivo. A lo mejor en este momento tú estás diciendo: sí, yo necesito tener esa sed. Y esta quizás es la razón por la cual estoy viviendo como vivo. Necesito que Dios calme esa sed. Calme esa sed. Ora allí en tu corazón de esta manera: Padre, Señor, tú conoces mi corazón, mi vida, mi situación, lo que estoy pasando en este momento. No te es oculto mi necesidad. No te es oculto mi necesidad, Señor. Pero he escuchado hoy que aquel salmista que se preguntó 2 veces: ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Las 2 veces que se preguntó, él mismo dio la respuesta: espera en Dios, porque aún he de alabarte. Señor, dame esa seguridad, esa certeza, esa fe, esa confianza,
esa determinación para saber esperar en ti. Y al final tú me darás la victoria. Señor, si yo no te he conocido como mi Salvador personal, si tú no eres mi Cristo, mi Salvador, si yo no puedo decir salvación mía y Dios mío, si yo no puedo decir eso, que en esta hora yo pueda confesar a Cristo como mi Salvador, pidiendo que Él entre a mi vida, que perdone mis pecados, me arrepiento de ellos, de mis pecados, y abro la puerta de mi corazón a Cristo, para que yo pueda decir con el salmista entonces, salvación mía y Dios mío. Gracias, Señor, por esta tarde, por la victoria que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie, hermanos, vamos a